Kubo, hacia donde se ascendía en peregrinación una vez al año en el mes 12º. Para el Islam tradicional, la Kaaba existía 2000 años antes de la creación del mundo en una especie de espuma. Otra tradición afirma que fue construida por el patriarca Abraham y su hijo Ismail, y otra versión dice que cayó desde el paraíso en el cielo, siendo su color negro obra de los pecados de los hombres de la tierra. Las tribus árabes se dedicaban al comercio, aprovechando, como en el caso de los habitantes de la Meca, que estaban situados en medio de las rutas comerciales principales. Debido a que los árabes eran los únicos que sabían criar y domesticar camellos, podían desplazar mercancías hacia lugares remotos. La Meca está ubicada en una cresta montañosa llamada Hiyaz, o límite, que es el eje central para el transporte de mercancías por la región de la península. En esa zona se encuentra la Meca y también Medina. También están cerca del mar, por lo que se podía partir a comerciar hacia el Imperio Bizantino. Los árabes que no se dedicaban al comercio, como por ejemplo los hombres que vivían en Medina, se dedicaban a la agricultura beduina, a la producción de dátiles, al ganado, a la fabricación de ropa. Medina era un gran centro agrícola. La ciudad de la Meca, en donde estaba la Kaaba, se transforma aún antes de la llegada del Islam en un centro comercial, religioso y de peregrinaje muy importante. La tribu más importante de la ciudad, los Quraysh, eran los responsables de la Kaaba y gozaban de gran prestigio, lo que les permitía actuar de mediadores en conflictos entre tribus. El segundo grupo que actúa en la zona son los judíos, que estaban asentados desde los días del Segundo Templo, principalmente en la región del Yemen actual. Una fuente del Talmud indica que incluso llegaron allí desde los días del Primer Templo. Vivían dos grupos grandes de judíos. Uno de ellos estaba asentado en la ciudad de Medina, el 60% eran judíos, y otro en el Yemen. Hablamos de dos grupos muy influyentes. Un tercer grupo habitaba en la región de Keibar, al norte de Medina. En el siglo V, la reina yemenita se convierte al judaísmo. Los judíos eran una comunidad con un porcentaje alto de gente que sabía leer y escribir, siendo que los árabes se referían a ellos como los maestros. Los árabes de Medina solían enviar a sus hijos a estudiar con los maestros judíos. El tercer grupo que habita la región son los cristianos. Con respecto a los cristianos, eran árabes cristianos. El movimiento de los monjes ya interactuaba en la zona. También el comercio había traído al cristianismo a una interacción con el mundo árabe. Los únicos que no eran monoteístas y que comerciaban con ellos eran los persas. Es decir, que el mundo cristiano y el judío no eran extraños, ni extranjeros para el mundo religioso árabe. Ambos eran monoteístas, tenían un libro sagrado y su ciudad santa era Jerusalén. Para el final del siglo VI se producen duros enfrentamientos entre tribus al sur de la península arábiga. Especialmente se enfrentan paganos contra cristianos, y estos últimos sufren duras derrotas. En el año 570, el cristiano rey de Etiopía cruza el estrecho para iniciar una campaña con elefantes para ayudar a los cristianos y luego se dirige hacia el norte para conquistar la ciudad de Meca. Sitia la ciudad comercial y religiosa, pero un segundo antes que la Meca cayese ocurre un milagro. Alá envía pájaros, muchos pájaros, desde el cielo, y estos pájaros atacan a los soldados del ejército etíope, les arrojan piedras y provocan la huida de los agresores. Este suceso se conoce como el Año del Elefante, o Aim el-Fil. El milagro se produce como una señal del nacimiento del profeta del Islam, Mahoma. En la revelación Sura 105, Surot el-Fil, cuenta la historia de los elefantes de forma resumida. Las palomas se conocen con el nombre de Abadil, como los aviones no tripulados del terrorista palestino Hamas. Mahoma nació ese año 570 en la tribu de Quraysh. Pertenecía a la familia Hashem, de la misma familia hashemita que hoy gobierna Jordania. Mahoma se quedó huérfano cuando era muy joven. Su padre, Abdallah ben Abed el-Matleb, falleció antes de él nacer y su madre murió cuando tenía solamente 6 años. Viviendo al principio con su abuelo,
para luego criarse con su tío Abu Taleb, de profesión comerciante. Junto a él llegó a Basora, en Irak. Una de las historias cuenta que en Basora se encontró con un monje sirio llamado Bahira, que lo visualizó como el profeta. En el año 595, a los 25 años, Mahoma se casa con su primera mujer, llamada Jadilla, de 40 años. Él tuvo muchas mujeres, 13 que sabemos los nombres, pero Jadilla junto a su tercera esposa, Aisha, son las más importantes. Jadilla fue la primera en creer en él, y con ella tuvo a su hija preferida, Fátima, la cual se casaría con el primo de Mahoma, el hijo de Taleb, de nombre Ali ben Abu Taleb. Gracias a los negocios de su suegro, Mahoma se transforma en una especie de contador que controla el comercio familiar. La familia de Jadilla era una fuente de sustento que le permitía tomarse tiempo para meditar y limpiar la cabeza. Es posible que en esos momentos haya conocido y haya sido influido por grupos de árabes que se habían convertido al monoteísmo y que son conocidos como los Hanifim. A los 40 años, en el año 610, y en lo que la tradición musulmana es la noche del destino, Laylat al-Qadr, en el mes de Ramadán, Mahoma asciende a la montaña alejada a la Meca, en la región de Jabal al-Nur, y allí se le presenta el arcángel Gabriel, que le ordena la tarea de difundir la palabra de Alá. En la Sura 96 leemos que le dice: recita en el nombre de tu Señor, que creó, o lee en el nombre del Creador. Iqra, que tanto en hebreo como en árabe tiene el significado dual de leer textos y también sermonear y difundir la palabra. Gracias a esta primera revelación, aprende a leer y a escribir, cuando otras versiones recopiladas en 2 hadices afirman que sabía hacerlo antes de su primera revelación. Durante su vida, Mahoma recibe las revelaciones por la noche y luego durante los días las explica. Sus seguidores toman nota, algunas sobre papel, las cuales terminan siendo codificadas en un libro de revelaciones, no ordenadas cronológicamente, llamado Corán. Unos 20 años después de la muerte de Mahoma, el tercer califa, Othman ben Affan, ordena la confección y escritura de las revelaciones de Mahoma en un libro redactado en el idioma en el que fue recibido, el árabe. Mahoma regresa a la Meca y se siente decepcionado y triste. Sus mensajes son en árabe para los árabes, gran innovación en el marco del mensaje monoteísta. Las personas de la tribu de Quraysh no creen en él. Incluso le dicen que lo que explica es simplemente Awalid el-Asatir, las palabras de los primeros, que está copiando lo que dicen los judíos y los cristianos, una minoría que también habitaba la Meca. La relación con los judíos y los cristianos es ambivalente. Por un lado, no quiere que lo traten como un copiar y pegar de otras religiones, Awalid el-Asatir, pero cuando sugiere que escuchen de otros la verdad, manda a sus escuchas a reunirse con los judíos y los cristianos, que también creen en un Dios omnipresente que no se puede ver. Mahoma no solamente habla sobre Alá, sino que profesa en contra de los múltiples dioses y le exige a los árabes que abandonasen las tradiciones de sus padres. Por otro lado, cancela la función horizontal que tiene la Kaaba en las creencias y perjudica los ingresos de los lugareños, y eso es algo muy problemático para los locales. La tribu de Quraysh ganaba dinero con las peregrinaciones a los dioses, que tenían su santuario en la Kaaba. Si Mahoma criticaba a los dioses paganos, entonces afectaba la buena disposición de los creyentes. Mahoma se transforma en un problema, critica la venta de esclavos, compra esclavos para convertirlos al Islam, les dice a los cristianos que no entren a comerciar porque los engañarán los paganos, etc. En resumen, Mahoma no es aceptado en la Meca y sus mensajes se transforman en una amenaza. Tras 9 años de fracasos, en el año 619 fallece su tío Abu Taleb y su mujer Jadilla. Es el año de la tristeza. Se siente sin el respaldo económico, amenazado y solo. Por suerte para él, uno de sus rivales más prestigiosos, Omar ibn el-Hatif, se transforma en uno de sus seguidores.
En el 620 se casa con una viuda llamada Sauda y con una niña de nombre Aisha, hija de Abu Bakr. Estos últimos jugarán un papel fundamental en la historia del Islam. Abu Bakr será el primer califa tras Mahoma, Omar ibn el-Hatif será el segundo, mientras que Aisha será una importante fuente de relatos sobre la vida de Mahoma. En la ciudad de Medina, 400 kilómetros al norte de la Meca, hay una pelea entre tribus y están buscando a un juez para mediar las disputas, y como Mahoma pertenece a la prestigiosa tribu de Quraysh, el puesto es perfecto para él. Otra versión afirma que fue exiliado a la fuerza tras sufrir varios intentos de asesinato, una vez que la tribu de Quraysh le derogó su protección. De hecho, no se contradice una versión de los hechos con la otra. La única diferencia es si le ofrecen el puesto de mediador tras exiliarse o no. Mahoma se exilia en Yathrib, más tarde conocida como Medina, Medinat al-Nabi, la ciudad del profeta, junto con otras 70 personas, sus fieles más cercanos, conocidos como los exiliados, o Muhajirun. Cuenta la tradición musulmana que cuando Mahoma entró a Medina, en el lugar en donde se detuvo su camello, allí levantó la primera mezquita en la historia del Islam, junto a 2 casas para sus 2 esposas. Es el año 622, el primer año del calendario islámico. Es cuando se produce el exilio de Mahoma o la Hijra. Su nueva ciudad es de agricultores y pastores. Hay que tener en cuenta que Mahoma continúa recibiendo revelaciones. 1/3 de ellas las recibe en Meca y el resto en Medina. En Medina vivían 2 tribus árabes que se peleaban por tierras y 3 tribus judías que apoyaban a una de las tribus árabes, a la de Aus. Mahoma ordenó no derramar sangre entre tribus, convenciéndoles que su compromiso debía ser hacia el Islam y no una fidelidad hacia la tribu. Esto de por sí ya era una idea revolucionaria en la sociedad tribal de la Arabia. Además, esperaba que los judíos lo aceptasen, y no solo por su monoteísmo. Mahoma había fijado la dirección del rezo, al-Qibla, en el 621 justamente hacia Jerusalén, que ya era santa para el judaísmo y para el cristianismo. Para afianzar la fidelidad de sus seguidores, Mahoma emitió un documento que se conoce como la Constitución de Medina, en el 622-623, en la cual se especifican los términos en que otras facciones, particularmente los judíos, podían vivir dentro del nuevo Estado Islámico. Si hay un ataque desde afuera contra algún grupo o tribu, todos los otros grupos deben salir a defender al atacado. Mahoma realiza una reforma y crea de facto un Estado. El documento que hace es político, pero también religioso, ya que se corona a él mismo como profeta. En el 8º artículo de este documento también habla de los judíos. Más aún, el judaísmo es aceptado. Los que deben ser convertidos al Islam son los árabes paganos. El Corán dice que no se debe obligar o convertir a la religión fuera de a los paganos. De acuerdo con este sistema, a los judíos y cristianos les era permitido mantener su religión mediante el pago de un tributo, jizya, siempre y cuando no se asocien con los enemigos del Islam. Este sistema vendría a tipificar la relación entre los musulmanes y los dhimis, y esta tradición es la razón de la relativa estabilidad que normalmente existía en los califatos árabes. Las principales tribus judías de Medina, Banu Qurayza y Banu Nadir, no fueron citadas específicamente por la Constitución de Medina. En el documento santifica la ciudad de Medina en lugar de la Meca. Cada vez que ocurre una desgracia, los judíos son acusados de traicionar a los creyentes, y Mahoma los va castigando cada vez más. Mahoma se sentía frustrado que justamente los monoteístas judíos no lo aceptaban cuando su teología era muy parecida. La frustración lo llevaba a la ira. Lo mismo le sucedió a los primeros cristianos o a Martín Lutero. Las relaciones entre la Meca y Medina se deterioraron rápidamente. En Medina había sequía y los seguidores de Mahoma
robaban las caravanas de los comerciantes que se dirigían a la Meca. En represalia, los jefes de la Meca confiscaron las propiedades de los seguidores de Mahoma. En marzo del 624, Mahoma condujo a 300 guerreros en un asalto a una caravana de mercaderes que venían desde Siria a la Meca portando 50.000 dinares de oro, quienes lograron rechazar el ataque y posteriormente decidieron dirigir una represalia contra los musulmanes. El 15 de marzo del 624, en un lugar llamado Badr, ambos bandos chocaron. Si bien los seguidores de Mahoma eran numéricamente 3 veces inferiores a sus enemigos, 300 contra 1000, los musulmanes ganaron la batalla, una acción que para ellos era una ratificación que Mahoma era el legítimo profeta. Este fue el primero de una serie de logros militares por parte de los musulmanes. Tras la victoria, el clan judío de Banu Qaynuqa fue expulsado de Medina, siendo que todos los ciudadanos de este lugar ya pertenecían ahora a la fe musulmana. En Medina, Mahoma también se casó con Hafsah, hija de Omar, quien luego sería el sucesor de Abu Bakr como segundo califa. Estos casamientos sellarían las alianzas entre Mahoma y sus principales seguidores. La hija de Mahoma, Fátima, se casó con Ali ben Abu Taleb, primo de Mahoma. Otra hija de Mahoma, Ruqayya, contrajo matrimonio con Othman ibn Affan, pero ella falleció, por lo que Othman se casó con su hermana Kulsum. Según la tradición musulmana, Othman ibn Affan fue el primero en convertirse al Islam en Medina. Abu Bakr, el padre de Aisha, Omar, el gran conquistador, Othman, quien mandó escribir el Corán, y su primo Ali ben Abu Taleb están ligados familiarmente a Mahoma y son los 4 califas que dirigieron al Islam tras la muerte de Mahoma. Ellos son los Rashidun, los califas bien guiados o califas ortodoxos. En el año 625, un jefe de la Meca, Abu Sufyan, padre de Muawiyah, que fundaría en el futuro la dinastía de los Omeyas, marchó contra Medina con 3.000 hombres para vengarse de lo sucedido en el 624 y aunque venció e hirió al propio Mahoma, quedó debilitado y no se lanzó a conquistar Medina. En abril del 627, Abu Sufyan emprendió otro ataque contra Medina, esta vez con 10.000 hombres, pero Mahoma había cavado trincheras alrededor de la ciudad y pudo defenderla exitosamente en lo que se conoce como la Batalla de la Trinchera. En esta batalla, la tribu judía de Banu Qurayza se había aliado con el ejército de la Meca, por lo que los musulmanes emprendieron una guerra contra ellos, derrotándoles. Tras la victoria de la Guerra de las Trincheras, los musulmanes expandieron su influencia a través de conversiones o conquistas de varias ciudades y tribus. Entre los atacados estaban los judíos del oasis de Keibar. Los hombres judíos de la tribu fueron decapitados y las mujeres y los niños fueron vendidos como esclavos. Cuando un radical